A ver, el día de hoy vamos a ver lo que es ya el sistema operativo, ¿sí? No sé quién, ahorita no puedo revisar mensaje, iniciamos, listo, a ver. Yo no puedo hacer el procedimiento para encender y apagar la computadora porque me desconectaría, ¿no? Pero para encender la computadora ya sabemos que tenemos en el case un botón para encender y para apagar ya no es como se hacía antiguamente. Teníamos que pulsar el botón de encendido, ¿no? Y apagado, pero hoy en día se apaga directamente del sistema, ¿no? En este caso yo voy a trabajar con el sistema operativo Windows 10, ¿no? Encontramos en la parte inferior, hay un botón, antes se llamaba botón inicial en la versión anterior, y si yo le doy clic, voy a observar ahí varios botones, uno de ellos dice inicio y apagado. Si yo le doy clic aquí, simplemente tengo que esperar a que se apague el sistema operativo. No fuercen el apagado, ¿no? Si se demora, déjenlo que el sistema operativo haga su trabajo. Puede que en algunas ocasiones aparezca por acá, dice, reiniciar y actualizar, dice. Entonces, ustedes le dan clic en iniciar y actualizar, va a tomar más tiempo. Yo les sugiero que cuando le den esa opción, desconecten el internet, desactiven el Wi-Fi y dejen ahí que se reinicie y se actualice. Por si no, acá le va a aparecer un mensaje con marca aquí con un color anaranjado. Hay un puntito que aparece anaranjado indicando que se debe actualizar. Háganlo cuando no utilicen la máquina, o la computadora o la laptop, porque eso toma un poco de tiempo. ¿Qué pasa si no lo hace? Pueda que cuando esté trabajando y esté conectado a internet, le va a pedir que actualice el sistema operativo y se va a reiniciar la computadora. Estás trabajando, supongamos yo estoy ahorita haciendo la videoconferencia y de repente se activó y automáticamente se reinicia, se apaga, y eso va a requerir de repente 1 hora, 2 horas, dependiendo, ¿no? En algunos casos media hora. Entonces, para no tener esas dificultades, le digo porque a mí ya me pasa varias veces seguido. Entonces yo lo que hago es, ya la noche ya termino mis clases, lo dejo que se actualice, que se tome el tiempo necesario, ¿no? Pero si no desean actualizar, no lo actualicen hasta que tengan tiempo disponible o un espacio donde no utilicen el equipo, y actualicen para que no tengan esa dificultad, ¿no? Entonces, cuando encendemos la computadora, lo primero que se muestra es esta pantalla. Esta imagen, esta pantalla se llama el escritorio de Windows, ¿sí? Yo enciendo mi computadora, ¿qué es lo primero que se muestra? El escritorio de Windows. Esta presentación es el escritorio de Windows. Pero este escritorio de Windows, si observamos, tiene varios dibujos acá, ¿no? Esos dibujos. Al conjunto de todos estos dibujos se le conoce con el nombre de iconos, ¿ya? Conjunto de todo esto es icono. Si alguien de repente utiliza por primera vez su computadora, no van a ver la cantidad de iconos que yo tengo acá. Incluso hay más que les he tenido que ocultar y después les voy a indicar cómo ocultarlo y cómo desocultarlo, ¿ya? Entonces, los nombres en general de todos estos dibujos se llaman iconos. Entonces, estos iconos tienen un nombre. Por ejemplo, el icono equipo, el icono red, el icono papelera, y así tengo cada icono con un nombre. Disculpe, profesor, ¿está compartiendo? ¿Sí? Sí, estoy compartiendo. ¿Alguien más no visualiza bien? ¿No visualiza mi pantalla? ¿Me confirman? Los demás, ¿me confirman si ven la pantalla o no la ven? Sí, Sí, profesor, profesor. sí visualizo. Entonces, verifique su cámara, desconéctela y vuélvela a conectar. De repente por ahí se ha movido el cablecito para que se pueda visualizar, ¿no? Si los demás visualizan, entonces verifique su cámara, ¿sí? Desconecte de repente el cablecito y vuélvelo a conectar. A veces se mueve.
Entonces, decía que todos estos dibujos en nombre general se llaman iconos. Cada icono tiene su respectivo nombre. Los iconos que se muestran cuando instalamos por primera vez la computadora o cuando ustedes la compran, yo les decía que es el icono equipo, ahora se llama así este equipo, de repente está el de red o papelera de reciclaje. Y antes era el Internet Explorer, pero ahora ya cambió. Tenemos otro icono que está por acá que hace la tarea del Internet Explorer. Pero, ¿y los demás iconos qué? ¿Por qué están ahí? Dirán, lo que sucede es que cada vez que ustedes instalen un programa, se va a ir agregando los iconos como acceso directo del programa. Yo observo que aparecen ahí unas flechitas en la esquina, significa que son acceso directo. ¿A qué se refiere? Que estos programas están instalados en la unidad C, pero basta con darle doble clic y automáticamente yo puedo ingresar al programa, ¿sí? Simplemente dando doble clic. Recuerden que doble clic es pulsar 2 veces el botón izquierdo del mouse. Pero también observo algunos iconos que parecen unos folders y están de color amarillo. Estos iconos son de carpetas, que después más adelante vamos a crear carpetas, ¿sí? Y tengo por acá también está la W, hay de repente por acá como una regla, hay como un mouse. Estos son iconos de programas y la W son iconos también de programas, del programa de Word. Acá el programa JavaClick, ¿no? Icono para editor de video. Entonces, cada programa tiene también su propio icono, ¿sí? Entonces, tenemos aquí los iconos, tenemos el escritorio de Windows. Si miro hacia abajo, en la parte de abajo, voy a observar que existe aquí una barra que dice, escriba aquí para buscar. Yo le voy a dar un clic y, por ejemplo, a ver, las primeras letras de lo que quiero encontrar. Quiero encontrar lupa. Escribo lupa y se muestra lupa. Supongamos que de repente quiero buscar el nombre de algún programa en forma directa y me voy por acá y le digo, por ejemplo, Word, escribo las primeras letras, ahí está el icono, ¿eh? Yo le doy un clic y se va a abrir el programa Word. Entonces, esto se llama la barra de búsqueda, ¿sí? En forma directa, desde aquí yo puedo buscar un documento, un archivo, un programa, ¿no? Lo puedo hacer ingresando las primeras letras y me va a dar varias opciones. Tengo por acá también una herramienta que se ha agregado en esta versión que se llama, ahí está su nombre, Vista de Tareas. ¿Qué hace Vista de Tareas? Yo le voy a dar un clic y observen qué sucede. Un solo clic. Se va a mostrar todos los programas o ventanas de los programas que yo tengo en este momento abiertos. Tengo varios ahí. Puedo tenerlo ahí a la vista y puedo elegir cualquiera de ellos para poder maximizar. Le doy un clic y se maximiza, ¿no? Alguien está entrando, Yaritza. Y así entonces puedo ver las ventanas ahí. Simplemente elijo y regreso. En mi caso, vamos a regresar a donde. Si me quiero ir acá, me voy acá. Quiero ir a un tipo de documento, me voy al tipo de documento que yo deseo, ¿sí? Profesor, ¿puedo repetir de esa eso? forma ingreso, estamos grabando, de esa forma yo ingreso entonces a la opción de visualizar toda la ventana que tenemos ahí, ¿ya? Listo. Entonces, puedo elegir la ventana que yo deseo. Ojo, solamente la ventana que yo tengo abierta. Miro por acá, también hay iconos. Siguen iconos. Cada vez que ven estos dibujos, sigue su nombre, sigue siendo icono. Pero son iconos de acceso directo o de acceso rápido a algunos programas. Quiere decir, yo tengo abierto, por ejemplo, la carpeta, yo doy clic en la carpeta y se va a maximizar. Con un solo clic, se maximiza. Si yo lo cierro, voy a observar que ya no está activo. Se van a dar cuenta cuáles están activos por el color. Miren, hay una barrita ahí. Se ubican encima, le van a dar clic y van a observar el contenido
de esa ventana, ¿no? Y le doy clic y se muestra ahí. Entonces tenemos ahí los iconos de acceso rápido a las ventanas o programas que yo tenía instalado. Cuando yo veo aquí el icono, por ejemplo, vamos a ver el Internet Explorer, si lo hubiera colocado acá, o el Google Chrome, lo hubiera colocado por acá, un solo clic y se abre. Si al Word yo lo puedo crear acá, puedo agregarle el icono del Word, un solo clic y se agrega. Entonces puedo quitar o eliminar el icono del escritorio y lo puedo colocar en la barra de tareas. En el escritorio, para abrir un programa, yo debo hacer doble clic. Recuerden, doble clic es pulsar 2 veces lo más rápido el botón izquierdo del mouse. Y yo lo quiero abrir desde aquí, de la barra de tareas, un solo clic y se va a mostrar la ventana o el icono del programa que yo tenga por acá. Miro hacia la derecha, lo voy a acercar, voy a observar que también existe más iconos. Ahí está. Tengo por acá, dice en este caso la empresa del internet. Tengo por acá la batería, tengo el altavoz, pero hay una pestañita, le voy a dar clic en esa pestaña y voy a observar que hay otro icono de acceso directo al sistema, ¿no? Ahí tengo entonces para configuraciones del Windows, ¿no? Y así conforme yo configure el momento de instalar, esto yo lo hace el técnico, el momento de instalar los programas, configura qué iconos quiero tener como acceso directo. Si yo deseo, puedo ocultar en el momento de la configuración, que no se muestre el altavoz, lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, son iconos de acceso directo al sistema. Tenemos por acá también un reloj y el calendario con las fechas. Miro hacia arriba, ahí está el calendario, ¿no? Puedo ver entonces la hora, la fecha. Quiero ver de repente qué día cae determinada fecha. Simplemente le doy clic y observo que ahí están avanzando los meses. Elijo el día, 24 que cae, jueves, por decirlo, ¿no? De esa forma, entonces, tengo una gran ayuda en el caso de que quiera ver alguna fecha que no sea la actual, ¿no? Pero aquí siempre va a estar figurando la fecha actual y la hora. Ahora, ¿qué pasa si de repente mi computadora son 9:40 y dice de repente 2 de la tarde con 30 minutos, día 20 de octubre, y no está actualizado? En ese caso ya ese problema del BIOS, de la batería, o internamente las computadoras, igual al laptop, tienen como una batería, una pila pequeña que hace que cuando nosotros apagamos la computadora, el sistema sigue trabajando, ¿no? La fecha se actualiza. Nosotros lo encendemos y debe aparecer con la fecha actualizada. Si yo le saco esa pila, entonces es como si estuviera quitándole la vida a mi computadora. Ya la fecha se va a desactivar, todo se desactiva y no trabaja, ¿no? Nosotros la apagamos, nuestra computadora sigue trabajando. O sea, está aquí trabajando internamente, está actualizando la fecha, la hora, los componentes están ahí, ¿no? Entonces, si ven que no está bien la hora, cámbienle la pila. Llévenla al técnico y que por favor cambien la pila, según el modelo también del equipo. En este caso, las computadoras estándar, la pila es, digamos, general, es para todo el modelo. En las laptops, en algunas laptops varía el modelo, ¿no? El código, pero casi en general es lo mismo. Entonces, repasando, encendemos la computadora, se muestra el escritorio, vamos a observar que existen iconos, cada icono tiene su propio nombre. Observo el botón inicio, la barra de búsqueda, me ubico por acá y esto se llama la vista de tareas, los iconos de acceso directo a los programas. Tengo los iconos de acceso directo al sistema, tengo el reloj, pero el conjunto de todo esto, toda esta barra que contiene todo lo que les he mencionado, se llama la barra de tareas, ¿no? Entonces, en la barra de tareas yo voy a poder visualizar ¿qué? El botón de búsqueda, los iconos de acceso directo,
voy a encontrar las ventanas de los programas que tengo minimizado. Ojo, no lo he cerrado. Por ejemplo, tengo aquí una ventana del programa Excel y voy a observar que en la parte superior derecha todos los programas, sin excepción, tienen tres botones. Yo lo ubico encima, ahí está su nombre. Minimizar. Me voy al siguiente, dice minimizar tamaño, pero en realidad es maximizar. Y el tercero que dice cerrar. Si yo le doy clic minimizar, puede que alguna vez cuando esté trabajando no se muestre la ventana del programa y diga, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Se borró? No, puedes ir aquí en la barra de tarea. Si se visualiza, le das un clic. Ahí está. Puedo restaurar. Restaurar quiere decir que se modifique el tamaño, no a la pantalla completa de monitor, y yo puedo reducir entonces el ancho o la altura de esta ventana, ¿sí? Si ya no la quiero utilizar, siempre debo cerrar los programas que tenga abiertos, así sea el internet, antes de apagar la computadora. Entonces yo le doy aquí en X, que es cerrar, y se cierra el programa. Siempre hay que hacer eso. No dejen las ventanas de los programas abiertos, porque esto va a hacer de que les salga un mensaje, ¿no? A veces fuerzan el apagado y cuando encienden, todas las ventanas que no cerraron va a mostrarse en el momento de que cargue el sistema operativo. Entonces, vamos ahora a ingresar a uno de los iconos que es bastante importante. Solamente los dos que creo que son más importantes. Voy a ir, por ejemplo, al icono equipo. Lo voy a colocar por acá. ¿Está? Ahí dice este equipo. Le voy a dar doble clic. Recuerden que para abrir un icono que está en el escritorio de Windows, le doy doble clic y se muestra una ventana. Cada vez que yo abra un icono, lo que se muestra es una ventana. Esta es la ventana del icono que se llama este equipo. Si yo me voy, por ejemplo, a la papelera de reciclaje, se va a abrir la ventana de la papelera de reciclaje. Ahí está su nombre, ¿sí? Entonces, cada vez que abrimos un icono, lo que se muestra es una ventana, ¿sí? Entonces, Windows es en inglés, la traducción en español es ventana. Entonces, este sistema operativo Windows trabaja con ventanas. Toda la presentación de sus programas, ¿no?, se llaman ventanas. Tenemos entonces la ventana que se llama este equipo. Observemos que dentro tengo más iconos. Tengo acá el icono disco local D, el icono disco local C, y acá tengo la unidad de DVD. Si yo me compro una computadora o algún familiar a mitad me dice, te voy a vender mi laptop, tiene lectora DVD, tiene un disco duro, de repente me va a decir, tiene 1 terabyte, 500 gigas, no sé. La característica te la va a dar de repente en forma verbal. Ustedes lo que tienen que hacer es ingresar aquí a este icono y van a mirar, ¿tendrá lectora DVD? Sí, aquí está el icono de la lectora de DVD. Está ahí conectada y observo que hay una letra que es la letra E, ¿sí? Me voy hacia el lado derecho y observo que dice disco local C, disco local D. Físicamente, estos dos es uno solo. Es como un rectángulo, así como está así, pero de metal, ¿no? Y físicamente es uno solo. Lo que ha sucedido es que la persona que ha instalado en este caso el sistema operativo Windows 10, lo ha particionado, quiere decir, lo ha dividido lógicamente en dos. Lógicamente, bueno, vamos a dividir en dos partes. Cuando yo lo divido en dos partes, se va a generar la unidad C y la unidad D. Puedo darle un nombre. Yo lo he dejado así como queda cuando se instala el sistema operativo. Pero recuerden, físicamente, si destapamos la computadora, vamos a encontrar que es uno solo. Solo que lógicamente se ha dividido en dos, ¿sí?
Si yo deseo saber la capacidad de almacenamiento de mi disco duro, tengo que mirar. Miren, aquí dice, ve, 59.6 gigas disponible. ¿De cuánto? ¿De cuánto es el disco? Para saber cuál es la capacidad del disco duro, tengo que sumar la capacidad del disco local C y la capacidad del disco local D. ¿Cuánto tengo utilizado? Lo que está en la barrita de azul es lo que he utilizado. 59.6 gigas en la unidad C y en la unidad D he utilizado 65 gigas. Disponible hay 173 gigas. Si yo le doy clic derecho en el icono, botón derecho del mouse, voy a elegir la opción que dice propiedades. Me voy a ir a propiedades y aquí también voy a ver su característica del disco duro, pero solo de la unidad C. Y ahí también me dice, ver, espacio utilizado, espacio disponible. ¿Cuánto suman los dos? 124 gigas y está en la unidad C. Quiere decir, ¿de cuánto es el disco duro? Yo voy a tener que sumar 124 y voy a sumar 173. ¿Cuánto sería? Aproximadamente es como 300 gigas, por decir, ¿no? 300 gigas. Entonces, si alguien me dice, pero no es de 1 terabyte, es de, no sé, de más capacidad, ustedes tienen que ir acá. Verifiquen y van a poder ver la capacidad real del disco duro, ¿no? Si tiene poco, no se preocupen. Recuerden que ahora existen los discos duros externos. Colocan como memoria USB, tiene de 1 tera, 2 teras y guarden todos sus archivos en esa unidad. ¿Por qué se recomienda particionar? ¿Por qué se recomienda particionar? Hay un programa que se llama congelador, el Deep Freezer. Lo que hace ese programa es congelar una de las unidades. Por ejemplo, se recomienda congelar la unidad C, que es el espacio de almacenamiento donde se va a instalar todos los programas, empezando del sistema operativo. La unidad D la puedo dejar libre para guardar todos los trabajos o tipo de archivos que yo utilice o que vaya guardando, quiero que se almacene o se guarde aquí, ¿sí? En la unidad D. Entonces, si esta unidad C está protegida y la unidad D está desprotegida, quiere decir que si entra el virus va a entrar a la unidad D y la unidad C no. Si por error involuntario yo estoy trabajando por primera vez en mi computadora y a veces sin querer, estamos por ahí navegando, estamos viendo a ver qué sucede, qué habrá, sin querer pulsamos tecla y se borra algún archivo que pertenece al sistema operativo. De repente sigue trabajando en el momento, al otro día, de repente apago mi computadora, al otro día vengo, lo enciendo y voy a observar de repente que se apaga, se enciende, apaga, enciende o aparece un mensaje, falta un archivo del sistema operativo, en fin. Y no carga la computadora, no carga el sistema operativo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Lo que ha sucedido ahí es que por error involuntario, a veces sin querer, borramos algún tipo de archivo del sistema operativo. Y como esto estaba protegido, estaba desprotegido, no tenía el programa, ¿qué tiene que hacer? Llevarlo al técnico para que le pueda reinstalar el sistema operativo, ¿no? Pero si esto hubiera estado protegido, yo lo apago y lo enciendo y todo lo que yo borré se recupera, ¿sí? Todo se recupera. ¿Y qué hubiera pasado si todos mis archivos, mis trabajos importantes, los he almacenado en la unidad C? Si yo lo guardé todo en la unidad C, lo que va a venir el técnico es formatear, le llaman formatear la computadora. Y va a borrar todo lo que está en la unidad C. Todo esto se borra, tus archivos también se borran. Y como se va a borrar, no lo vas a poder recuperar. Por eso yo siempre sugiero, particionen su disco. Si son 3, 4 personas y utilizan la computadora, pueden crear otra partición de repente, dependiendo de la capacidad del disco duro, y cada quien guarde la unidad de almacenamiento que le corresponde. Pero la unidad C, recuerden que es para los programas, ¿sí? Esto debe estar protegido.
Observen que está la letra C y la letra D. Disco duro, cuando ustedes lo conectan y lo particionan, siempre empieza por la letra C, la letra D. Después los otros dispositivos se van a ir agregando la siguiente letra del alfabeto. En este caso, la unidad de DVD va a ser la unidad E. Si por ahí yo conecto una cámara digital o conecto una memoria USB, voy a observar que se va a agregar otro icono, ¿no? Ya no sería la E, sino sería la D. Entonces tengo por acá un USB. Vamos a ver. Si nosotros conectamos otro dispositivo externo, ¿no?, a través de la central de la memoria USB, vamos a observar que se van a ir agregando los iconos, pero de la letra que sigue, que sería la letra E. De repente coloco una memoria USB, puedo colocar de repente mi celular para descargar las fotos y se agrega un icono. Por ejemplo, aquí se agregó un icono más. He colocado una memoria USB y yo regreso a ver a equipo y voy a observar entonces que se agregan los iconos de acuerdo a lo que yo tenga instalado, ¿no? Entonces vamos a ver, voy a entrar nuevamente a equipo, hasta este equipo, y ahí está, miren, la letra que se va agregando, la siguiente letra, después la E, la F, ¿no? Agrego otro USB y se va agregando la siguiente letra, ¿sí? Observamos aquí entonces que tenemos 1, 2, 3, 4 iconos que pertenecen a la unidad de almacenamiento. Unidad de almacenamiento. Quiere decir que va a servir para guardar información, ¿ya? ¿Quién guarda mayor cantidad de información? En este caso, si yo miro, los CD tienen 500 o 600 megabytes, ¿no? El DVD guarda aproximadamente 4 gigas, 4 gigabytes, 4.5 gigabytes. Es como si dijera, hablamos de kilo. A ver, si fuera el CD, supongamos que 600 kilos, por decir, 600 megas. Si yo hablo del DVD, sería, si son 4 gigas, digamos que ya no son 600 kilos, sino 4000 kilos, por decir. ¿Quién guarda más? El DVD. Tengo la memoria, entonces, si el DVD guarda 4 gigas, yo miro acá la memoria USB, dice 7.31 gigas. Digamos que el DVD entonces 4000 kilos, y yo diría entonces que mi memoria USB es 7300 kilos. ¿Quiere decir quién guarda más? En este caso, la memoria USB. Ojo que hay memoria USB de mayor capacidad, que es 32 gigas, en fin, ¿no? ¿Y quién guarda más? Todos ellos, ¿quién guarda más? Va a ser el disco duro. Si observo, el disco duro tiene aproximadamente 300 gigas, quiere decir 300.000 kilos, ¿no? Si hablamos así en kilogramos, un poco para que lo puedan entender, la capacidad de almacenamiento en cuanto al disco duro y las unidades externas que tenemos. Entonces, ¿quién guarda mayor capacidad de almacenamiento? Es el disco duro. Primero está en primera posición el disco duro. Después, ¿quién viene? En este caso, si tengo la memoria USB, será la memoria USB. Después viene la lectora de DVD y después la lectora de CD, ¿no? Se utiliza el CD en algunos casos, ¿no? Mayormente ya graban o queman en DVD. Entonces, ahí tenemos el uso del icono de equipo, que es bastante importante, porque es aquí donde yo voy a ver dónde están mis archivos. Yo siempre voy a ir a este icono. Quiero ver dónde están mis archivos, me voy al icono equipo, hago doble clic en la unidad que tengo guardado mis documentos, y voy a encontrar entonces ahí mis archivos almacenados, ¿no? Acá hay una flechita que dice hacia atrás, regreso, ¿no? Por eso es bastante importante. Si tengo grabado en la memoria USB, voy a entrar nuevamente a equipo y tendré que abrir la unidad de almacenamiento, en este caso la memoria USB, y encuentro también archivos. Lo regreso y ya está.
Para retirar las unidades de almacenamiento externo, porque esta unidad de almacenamiento externo, que es la memoria USB, ¿no? Está conectado solamente, digamos, no va a quedar permanente, no va a quedar ahí porque es externo, está afuera. No va a pasar lo mismo con el disco duro. Estos son discos duros que están instalados internamente. Pero recuerden que hoy en día existe el disco duro externo, ¿sí? Que guarda también incluso igual o mayor capacidad de almacenamiento que puedan tener instalado en su computadora. Yo le voy a dar clic derecho y voy a elegir acá la opción que dice expulsar, ¿sí? Siempre hagan ese procedimiento a los que todavía utilicen la memoria USB y observen que ya desapareció porque es externo. Yo lo retiro, la memoria USB, y ya ahora queda como estaba al inicio, la C, la D y la E. Muy bien, lo voy a cerrar. Me voy a ir ahora nuevamente al icono equipo, pero ahora no voy a dar doble clic. Voy a elegir, a ver, clic derecho y elijo propiedades. Clic derecho, propiedades. Primero hemos abierto el icono. Ahora lo que estoy haciendo es hacer clic derecho y quiero ver las propiedades de la computadora. Bueno, me están ofreciendo la computadora, ya me dijeron que el disco duro, ya verifiqué la capacidad de almacenamiento, ya verifiqué que tiene una lectora, está muy bien. Me dice, pero también esta computadora tiene instalado el Windows 10. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si realmente tiene instalado el Windows 10? ¿Qué es lo que hice? Me fui al icono equipo, le hice clic derecho y se muestra esta ventana. Y acá me indica, a ver, ¿qué edición del sistema operativo tiene instalado? El Windows 10 Pro. Y la placa, ¿qué placa será? AMD, será Intel, será no sé, hay otro modelo que no recuerdo ahorita. Y yo lo voy a poder ver acá. Mira, ahí está el procesador, Intel, Core i5, y está la capacidad del CPU y la velocidad del CPU. Aquí yo voy a poder ver si lo que me está indicando la persona que me lo vende es real o no es real. Sí, además tiene 8 gigas, 8 gigas, ustedes van a ver acá, es memoria instalada RAM. No, pero acá dice 4 gigas. Ah, me equivoqué. No, ustedes tienen que verificar acá. Si dice 4 gigas, entonces tiene instalado 4 gigas, porque eso es lo que hace el sistema operativo. Va a, digamos, a detectar todos los dispositivos que estén conectados internamente y externamente a la computadora. Lo va a detectar. En este caso, yo observo que tiene memoria RAM 4 GB. Sistema operativo Windows 10. Placa Intel Core y el microprocesador de 2.50 GB. A mayor número, si fuera 3, 3.1, 3.5, es mucho mejor porque la velocidad de tu máquina la vas a notar cuando utilices de repente videos, programas, y después utilizar varios programas a la vez. Entonces, es rápido, carga rápido. Pero si es menos, van a ver que de repente va a demorar en cargar, ¿no? Si veo de repente que tiene memoria 1 GB, hay computadoras que tienen la opción de agregarle más memoria. Acá, por ejemplo, tiene para agregar 4 GB más, hasta 8 GB, y la velocidad va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, ambos trabajan para que pueda correr la computadora y no se demore mucho al cargar el sistema operativo también, ¿no? Lo que está acá son un nombre que se le da, yo puedo haber colocado mi nombre, pero este es para trabajar en red. En red. Yo quiero conectar una computadora con otra computadora o varias computadoras, puedo configurar el nombre del equipo para que se pueda identificar a través de la red, ¿no? Entonces, podemos ver aquí las propiedades de la computadora. Tenemos más opciones, pero no vamos a entrar mucho ahí porque eso ya lo ven cuando lleven la parte de ensamblaje de computadora, ¿no? Donde van a poder ver qué tiene instalado, qué no tiene instalado, cuál es la característica de cada parte interna, si los drivers están bien instalados, ¿no? Tiene ahí una opción. Todo lo que tiene instalado, dice, ¿no?
Tiene adaptador de red, tiene batería, tiene Bluetooth, tiene cámara, todo se muestra en ese icono de propiedades. Ahí encontramos entonces otras características que lo pueden visualizar mayormente cuando estoy en la parte de ensamblaje. Pero lo principal es esto: sistema operativo, la placa y la memoria RAM y la capacidad de almacenamiento del disco duro, ¿sí? Tienen que ver la capacidad de almacenamiento del disco duro. Esa es la parte, digamos, más resaltante de este icono. Entonces, este icono siempre lo van a utilizar todas las clases para ingresar a ver los archivos que han guardado. Para guardar archivos, también necesariamente van a ingresar acá, ¿no? Entonces, recuerden que estos también son iconos. Todo es icono, ¿no? Tienen en la parte superior, observen los botones de control: minimizar, restaurar y cerrar, ¿sí? Lo mismo que en el programa de Excel que abrí, igualito. Pero además también tiene acá a la izquierda, tiene un nombre. Esto se llama la barra de título, porque tiene el título o el nombre del icono que he abierto. Si fuera el internet, aparecería el nombre de internet. Si yo entro al Word, aparecerá el nombre de Word, ¿no? Observo que también acá hay unos nombres. A esto le llaman la barra de menú. Y observo que también hay iconos que son herramientas. Tengo acá también un panel en donde puedo elegir en forma directa hacia donde yo deseo ir. Aquí el escritorio, ahí tengo el escritorio. Quiero ir de repente a determinadas carpetas que tengo ahí en forma directa y las puedo ver. Puedo volver a regresar. Observen que aparecen ahí unas flechitas. Le dan clic en la flechita, regresa. Puede regresar al escritorio en forma directa. Quieren entrar a la unidad B o C, también lo pueden hacer desde aquí, ¿sí? Desde el icono equipo, ¿sí? Entonces yo lo cierro y ya se ocultó. Quiero volver a entrar, doble clic en este icono. Cierro, desaparece, ¿sí? Esto es entonces con respecto al icono de equipo. Vamos con la papelera, a ver. ¿Qué hace la papelera de reciclaje? Si nosotros tenemos de repente algún tipo de archivo que ya no necesito y no quiero que ocupe espacio en mi computadora porque de repente ya pasó años, ese documento ya no lo quiero tener ahí, entonces yo lo puedo eliminar, ¿no? Puedo eliminar. Yo voy a crear a ver, ejemplo, lo voy a colocar. Puedo tener en una carpeta varios archivos. Puedo tener de repente, cuando les menciono archivos, se refiere que puede ser un documento, un dibujo, puede ser una foto, puede ser un video, ¿no? En fin, cualquier trabajo que ustedes hagan, si lo guardan en esta carpeta y después ya no lo necesitan, lo que hacen es eliminar. Si yo le doy clic derecho y yo le digo eliminar, esta carpeta se va a la papelera de reciclar. Ojo, siempre y cuando esté guardada en la computadora. Supongamos que lo quiero recuperar, de repente entro el siguiente día y digo, en esta carpeta tenía un documento importante, ahora lo necesito. ¿A dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar aquí en la papelera, aquí lo tengo. Yo le doy clic derecho y lo puedo recuperar, ¿sí? Y ahí lo tengo. Lo recupero acá. Ahí está, ¿dónde está la carpeta? Carpeta, ejemplo. A ver, ¿dónde se fue? Acá está, por arriba, ejemplo. Ahí está la carpeta, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Si yo lo elimino de la papelera de reciclaje, me voy a la papelera y yo le digo, a ver, voy a eliminar ahora de la papelera. Voy a eliminar la papelera. Si voy a eliminar todo, voy a borrar todo. Se borra todo. ¿Es necesario borrar de la papelera? Sí, para que no ocupe espacio en mi computadora.
Recuerden que el icono de papelera pertenece a la unidad C. Entonces va a ocupar espacio en la unidad C. Si observo, ya no está. Si yo lo quiero recuperar y como ya lo he borrado de la papelera, no lo voy a poder recuperar, ya no está. Ya se eliminó. Mientras esté en la papelera, lo puedo recuperar. Pero ahora ya no está en la papelera, ya no lo puedo recuperar. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. El icono equipo para ver las propiedades de la computadora, para ver los unidades de almacenamiento por lo que está instalado o conectado a la computadora, para revisar mis trabajos, mis archivos, para guardar mis archivos, y la papelera para ir eliminando aquellos documentos que no necesito. Los puedo dejar ahí el tiempo que yo crea necesario, pero si lo elimino de acá ya no lo voy a poder recuperar. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema? Hemos visto entonces un poco lo que es la ventana del sistema operativo. Profesor, una consulta. ¿Qué diferencia Sí. hay entre GB y GH? GBCH, ¿en qué? ¿En qué era? GB, lo que vimos en el disco C y D. Sí, ¿qué es? GB y GH. ¿Cuál es la A diferencia? ver, ¿en el disco duro era? A ver, vamos a mirar, ¿ya? ¿En el Sí, disco duro sí, sí, o en sí. Cuando propiedades? vimos el G Aquí, y D, GB no. Cuando significa, vimos ya, GB significa gigabyte. Se escribe gigabyte. Hay gigabyte, megabyte, hay gigabyte. ¿Sí? El GH es gigahertz. Quiere decir, a ver, me voy por acá a propiedades, ¿ya? Me parece que era acá. Ya. Hay la unidad de medida que es megabyte, hay gigabyte y hoy en día existe el terabyte. ¿Sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, mi memoria USB tiene 8 gigas, es como si dijera 8 gigabytes, ¿no? Entonces, esta es la unidad de medida que se ve en lo que es la parte de informática. Así como nosotros decimos un kilogramo, un gramo, ¿no? Un metro, un centímetro, de repente un área, ¿no? Entonces, algo similar. Es la unidad de medida, pero en informática. La unidad de medida acá es el byte, el bit. A veces cuando le dicen internet, ¿de cuánto es? Ah, una velocidad 4 megabytes, 4, ¿no? 4 bits, 20 de salida, de entrada, de subida, en fin. Entonces, es la unidad de medida que se maneja en informática. Cuanto mayor capacidad, es mucho mejor. El gigabyte es, digamos, como si dijera, a ver, si el bit es 1, el gigabyte es, digamos, más de 1000. ¿Sí? Más de 1000. En la memoria USB observamos que a veces al inicio había solamente 2 gigas, ¿no? Cuanto mayor capacidad en giga, tiene más espacio para poder almacenar. Hoy en día ya existe en disco duro, existe el terabyte. Quiere decir que va a guardar mucho más cantidad de información en este caso, que la memoria USB o el disco duro, ¿no? El gigahertz se refiere a la velocidad del CPU. Recuerden que les decía en la clase anterior sobre la corriente. Decía que la corriente viene alternada. Primero arriba positivo, después va bajando negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿sí? Sube y baja la corriente. Pero nos dicen que esta corriente viene a una velocidad de 60 Hz por segundo. Quiere decir, como si dijera 60 veces en un segundo. La corriente, miramos por el viene 60 veces en un segundo. Quiere decir que es tan rápido que nosotros no visualizamos cuando baja y sube la corriente. Pero llega un momento que sí se nota, ¿no? El parpadeo. Entonces, digamos que cuando hablamos del CPU, que es el dispositivo electrónico que se encuentra dentro de la placa madre, es esto. Es decir, 2.0 gigas
por segundo. Ya no es hertz, sino gigahertz. Quiere decir que su velocidad va a ser mucho más rápida, pero es por segundo. Ya no es 60 Hz, sino gigahertz. A mayor cantidad de este numerito, la velocidad va a ser mucho mejor, va a ser mucho más rápido, porque es por un segundo, ¿no? Entonces, a eso se refiere que GHz es gigahertz y el de acá es gigabyte. El gigabyte se utiliza en la capacidad de almacenamiento y el gigahertz se utiliza, en este caso, en la velocidad del CPU, ¿no? Se refiere al CPU. El CPU físicamente es como si fuera una plaquita pequeña, cuadradita, con bastantes patitas. Sus celulares también tienen un CPU internamente, porque ahí tienen almacenados los números que ustedes guardan, el programa que tienen instalado, los aplicativos que ustedes descargan se guardan ahí. Los celulares también lo tienen, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el gigabyte y el gigahertz. El gigahertz, recuerden, es la velocidad y el gigabyte es la unidad de almacenamiento. Relaciónenlo con lo que conocemos, con el centímetro, milímetro, el metro, algo similar, ¿no? O con kilogramos, ¿no? Un gramo, un kilo, ¿no? Y así van subiendo, igualito es acá. Esta es la unidad, digamos, de medida con que se trabaja en la parte de informática. Hasta ahí tienen alguna otra pregunta, alguna Ok, otra gracias. duda. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? A Profesor, ver. Sí. para comprar una computadora o laptop utilizando programas pesados como el Photoshop, ¿cuál sería la ideal? ¿Con memoria de 4 gigas? ¿O qué nos recomendaría, mejor dicho? Con 4 gigas, de que corre con 4 gigas va a correr. Pero si son, digamos, recuerden, en lo que es diseño gráfico, los programas son bastante pesados. Tendrías que comprarte un disco duro de 1 terabyte, podrías comprar de 8 gigas, hay hasta 16 gigas los discos, las laptops, pero si compras de 8 van a quedar ahí una opción de colocar después más adelante más memoria. Siempre hay ranuras para colocar, aumentarle la memoria. Una buena tarjeta de video, porque en lo que es diseño gráfico, los programas son pesados, hay programas mucho más avanzados, y para que se vea bien la resolución, tiene que tener una buena tarjeta de video. Si utiliza, por ejemplo, el AutoCAD para hacer planos, con mucha más razón, ¿no? Si se proyecta a eso, en caso de la laptop, ¿no? Si es una computadora, igual, una buena tarjeta de video, un disco duro de mayor capacidad, porque los archivos de diseño gráfico sí pesan bastante, ocupan mayor espacio. Entonces necesito mayor espacio de almacenamiento en la computadora o en la laptop, ¿no? Yo les sugiero la placa Intel. Hay AMD, pero a veces de repente el AMD, por lo que tiene una buena tarjeta de video a veces, ¿no? Viene AMD, pero viene con una buena tarjeta, entonces, pero siempre la capacidad de almacenamiento, por lo que los archivos ocupan mayor espacio, la velocidad del CPU, a veces le venden las laptops y el CPU le dice 1.3 gigas. Si es 1.3 gigas va a ser lento, y en diseño a veces se va a demorar en cargar los programas, ¿no? Entonces tratemos de que sea mayor capacidad de velocidad en el CPU. Ya, profesor. ¿Y la marca, habrá también marca que recomiende? Bueno, yo siempre he trabajado con la marca Lenovo, ¿no? No he tenido problemas con la Lenovo. La Dell, no he tenido malas experiencias con la Dell, no la utilizo. He tenido, porque a veces es un poco complicado en la reparación, entonces hay que buscar siempre equipos que sean compatibles, ¿no? Quiere decir que yo puedo colocar de repente otra parte de la computadora que puedo reemplazar de repente con otra que sea compatible, no necesariamente de la misma marca, ¿no? Más que todo por el costo. En la laptop, recuerden que el costo de los
sus partes que yo deseo cambiar son un poco más elevados, ¿no? A comparación de la computadora, ¿no? Pero, como les digo, yo trabajo años con lo que es Lenovo, me ha ido bien, no le he cambiado. He visto que también utilizan el HP, que al inicio trabaja bien y después comienza a lentearse y todo eso. Pero es bastante tener en cuenta lo que es el CPU y la memoria, ¿no? Que lo que van a permitir que su máquina sea mucho más rápida. Ver siempre eso. Okay. Sí, porque cuando cliqueaba en el Photoshop se demoraba, ¿no? En abrir. Claro, es por la capacidad de la memoria RAM y del gigahertz, del CPU. Es por eso. La velocidad. Son programas de diseño, tienen que tener mayor capacidad de memoria RAM y el CPU, su velocidad debe ser mucho más. Eso solamente en Photoshop, en Corel demora mucho más todavía. Para página web también demora un poco, mucho más pesadito. Sí, página web. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Ya, ok. A ver, tenemos una ficha, lo voy a subir terminando la clase, nuestra ficha número 2. Van a encontrar ahí la ventana del sistema operativo, el Windows 10. Ahí van a encontrar unos rectángulos. Recuerden que ustedes descargan y le van a dar clic dentro de este rectángulo de la forma y ahí pueden escribir, ¿ya? Pero tienen que hacer clic dentro del rectángulo. Un clic. Si observan esa barrita que está parpadeando, ahí pueden empezar a escribir, ¿ya? Y así para cada uno. Van a ustedes a escribir los nombres de las partes de la ventana del escritorio de Windows 10. ¿Sí? Ahí tenemos ahí las flechitas solamente para completar. Miramos en la parte de abajo y vamos a encontrar los dibujos de iconos. Ustedes van a escribir el nombre de este icono y cuál es su función. ¿Para qué nos sirve este icono? ¿Para qué sirve este icono? Ahí, con su respectivo nombre. Lo mismo, ustedes dan clic en el cuadrito, en esa celda, y escriban ahí. Un solo clic, está parpadeando el cuadrito, escriban, ¿no? Me voy por acá, clic, ahí está. Si me voy por acá, hay un clic, escribo ahí, ¿ya? Miro hacia abajo, voy a encontrar también otras partes del escritorio. Recuerda que hicimos, era la barra de acceso directo del sistema. Lo mismo, escriban su nombre y cuál es su función. Lo mismo acá, toda esta barra, ¿cómo se llama? Lo completan. Solamente le dan clic y van a escribir. Encontramos por acá los 3 o 4 botones que se utiliza en toda la ventana del Windows. Le escriben su nombre y van a escribir también ahí mismo para qué sirve cada botón. ¿Qué hace el botón minimizar? Ya le dije el nombre, ¿no? No se cierra, lo que hace es minimiza la ventana y se va ¿a dónde? A la barra de tarea. ¿Quién es la barra de tareas? Aquí está. Todo esto es la barra de tareas. Asimismo, en la parte inferior hay otro cuadro donde ustedes van a encontrar los dibujos de físicamente cómo es el disco duro. Ahí está el disco duro. Está la memoria USB de 8 GB. Hay el dibujo de un DVD, un CD, y también están las tarjetas de memoria SD, que es lo que están en nuestros celulares y también en las cámaras digitales. Y ahí nos indica también la teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento. Quiere decir, ¿cuál de ellos guarda más? Ustedes van a numerar del 1 al 5 de orden de menor a mayor capacidad. El que guarda menos le coloco 1. ¿Quién le sigue al siguiente? Ah, será el número 2. ¿Quién le sigue al siguiente? 3. ¿Quién es el siguiente? 4. Al 5 debe ser el que guarda mayor capacidad de almacenamiento. ¿Sí? Eso ustedes lo completan. Como ven, no estoy colocando muchas cosas de lo que hemos hecho hoy día en la clase. Cuando termine, lo van a guardar. Nos dice también, observe en su computadora, hay una tablita más,
Ustedes van a ingresar a su laptop, a su computadora, van a hacer lo que yo hice. Entran en equipo, le dan doble clic para poder ingresar y van a mirar ustedes la capacidad de almacenamiento de su disco duro. Profesor, el mío tiene la unidad C y tiene la unidad D. Ah, le escribe C, tiene C. ¿Qué abreviatura tiene? MB o GB. ¿Qué letra lo identifica? La C, la D, la E, la F. ¿Y cuánto es su capacidad? ¿Cuánto será el número? No lo sé. Si tiene D, tiene E, también lo escribe aquí. Ojo, del disco duro. ¿Qué letra lo representa? ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento? ¿Ya? Y qué abreviatura tiene. Si tiene, por decir, 150 gigas, o sea, 150 GB, ¿no? Gigabyte. En la memoria USB, lo mismo. Ustedes van a conectar una memoria USB y observen a ver qué letra se agrega. ¿No? Qué letra se va a agregar y cuál es la capacidad de almacenamiento de la memoria USB. Lo mismo para el DVD, pueden buscar ahí un DVD de música, de película, y van a colocar ahí, si tienen instalado en la computadora un grabador de DVD o multifuncional, van a observarlo, así como yo les mostré. Existe siempre ahí las iniciales, si es DVD o es CD. Si es DVD, ¿qué letra lo representa y cuál es la en este caso, no hay capacidad de almacenamiento en DVD ahí, en la lectora interna no se muestra. Lo que se muestra es cuando colocamos un DVD dentro de la lectora. ¿Sí? Lo que vamos a ver es solamente si tiene instalado o no tiene instalado. Lo mismo, si tiene lectora de CD, puede que en algunos casos no tenga lectora de DVD, pero puede tener CD. Tiene uno de los dos. Al menos que alguien le haya conectado o instalado los dos. Puede darse caso. Como de repente no hay, y le colocan ahora lo que se utiliza para colocar las SD. Si tiene, en la computadora te va a mostrar el icono y le colocas. Si no tiene, simplemente le colocan acá, no tiene, ¿no? Pero disco duro sí todos tienen, todos. DVD, las laptops de ahora ya no vienen con el DVD, ya le han quitado, es ahora externo, ¿no? Compran externo y con memoria USB lo conectan. Ya no viene. CD de repente, en las computadoras mayormente sí, pero en las laptops ya he visto que le han quitado lo que es la lectora. Esa es la ficha que corresponde a esta semana, para que lo puedan desarrollar hasta el día domingo. Y recuerden guardar con el nombre, ficha 2, seguido de tu apellido y nombre, ¿no? Apellido y nombre, porque hay personas que tienen el mismo apellido y nombre para poder identificarlo. Y lo suben en la plataforma de Classroom. Esta ficha recién lo voy a subir finalizando la clase para que lo puedan descargar y lo puedan completar. Esto mismo lo sube, ¿ya? Muy bien, hasta ahí tienen de repente alguna duda, alguna pregunta con respecto a la ficha de actividad. Profesor, disculpe, quisiera saber, en mi computadora no encuentro el panel